Saludos, psiconautas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mindsurf. El día de hoy tendremos una conversación bastante interesante en torno a física cuántica y el modelo holográfico. Sin duda, este ha sido uno de los temas que más hemos tenido ganas de profundizar y de darle continuidad, dado que de vez en cuando hacemos por ahí comentarios y anotaciones sobre física cuántica, pero en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de entrar tanto en el tema como lo haremos el día de hoy. Y pues bueno, nuestra invitada será la doctora Inés Urdaneta. Inés es física en el terreno de la interacción luz-materia a escala atómica, molecular y de estado sólido, y colabora actualmente en la Resonance Science Foundation, esta organización científica creada por Nassim Haramein, un personaje que seguramente es bastante conocido para algunos de ustedes, un investigador que ha destacado pues en este campo que trata de vincular la física moderna con la espiritualidad. Y pues bueno, Inés precisamente colabora en esta organización, pero también ha sido becaria postdoctoral en la Universidad de París, en la 11 y 6. Y antes de esto fue profesora invitada en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, aquí en México. Así que bueno, todo este equipo de la Resonance Science, donde colabora Inés, se ha centrado en el desarrollo de modelos físico-químicos en el marco de el modelo holográfico. Así que durante esta charla estaremos hablando de física cuántica, pero cómo precisamente el modelo holográfico puede representar el desestancamiento por el que ha pasado la física cuántica al mostrarse, en opinión de varios físicos, como por ejemplo Sir Roger Penrose, como un modelo incompleto, ¿no? Justamente con Inés estaremos conversando acerca de algunos fenómenos conocidos por la física cuántica, como puede ser el entrelazamiento cuántico, el famoso experimento de la doble rendija que ha dado pie al llamado efecto observador por la interpretación de Copenhague, pero también hablaremos sobre por qué la física cuántica es normalmente usada como una especie de modelo conceptual que trate de dar sustento a diferentes disciplinas místicas y espirituales, ¿no? Por ejemplo, tenemos libros famosos como el Tao de la Física, ¿no? De Fritjof Capra, o incluso los propios libros de Jacobo Grinberg, ¿no? A pesar de que Jacobo no se centraba tanto en física, sí llegó a escribir algunos ensayos donde hablaba al respecto. Entenderemos también por qué normalmente la gente, quizás sin tener el conocimiento técnicamente adecuado, pero cómo a veces se intuye que la lógica cuántica, si es que se puede usar ese término, eh, puede en cierta manera explicar um, eh, cambios, transformaciones o alteraciones que pueden ocurrir en la realidad macro, en la realidad externa, a partir del mundo interno, a partir de lo micro, del microcosmos, ¿no? Entonces, entenderemos que esto tiene una lógica y más que estar conectada con la física cuántica per se, ciertamente la física cuántica da los cimientos, como lo veremos en esta conversación, pero en realidad es el modelo holográfico el que permite una comprensión más profunda, no solo de la transformación de la realidad, de la naturaleza de la realidad, sino también de por qué, por ejemplo, lo que aparenta ser sólido está constituido esencialmente de vacío, ¿no? Ese es un enigma que ha intrigado a la ciencia los últimos 100 años, pero el modelo holográfico parece explicarlo de una manera bastante interesante y sobre todo comprensible. Así que bueno, estaremos hablando de todo esto y más. Este ha sido personalmente uno de mis programas favoritos, principalmente porque quería desde hace un buen tiempo que pudiéramos tratar el tema de física cuántica con seriedad y creo que aquí lo hemos logrado de una manera excepcional, ¿no? Es muy interesante este tema porque constantemente veo en internet
las dos polaridades de esta situación, ¿no? O sea, por un lado, personas que piensan que esta cuestión de el pensamiento positivo es como automáticamente atraer cosas, ¿no? Mediante principios cuánticos, ¿no? Y encontramos toda esta gama de psicoterapia o de sencillamente terapia o coaching al cual le agregan la palabra cuántico, ¿no? O a la medicina, ¿no? Y le agregan la palabra cuántico, o talleres, retiros, actividades, meditaciones, y le agregan la palabra cuántico, lo cual es absolutamente aberrante desde mi perspectiva. Y por el otro lado, la gente que la física cuántica no tiene nada que ver con la espiritualidad, ¿no? Esos son más bien estupideces de ustedes los hippies, y la física cuántica es ciencia pura y dura y no tiene nada que ver con la New Age, ¿no? Entonces, claro, como siempre, casi siempre la verdad suele estar en un punto intermedio de esas dos. Y aquí profundizaremos en eso, en por qué la física cuántica ha sido considerada tanto tiempo como un modelo viable, pero cómo precisamente esa limitación que tiene la física cuántica en su estructura, y que lo estaremos comentando con Inés, pero que podemos adelantar, tiene que ver con la ecuación de Schrödinger, está limitada. Está limitada. ¿Por qué? Porque está incompleta. Y cuando aplicamos los principios del modelo holográfico, de repente el modelo cuántico pasa a estar completo. Involucra e implica cuestiones que antes no estaban consideradas, pero al mismo tiempo, como todo buen paradigma, provee de respuestas que el paradigma anterior no. Entonces, puedo asegurarles que va a ser un programa mucho más que interesante. Así que bueno, muchísimas gracias y ojalá lo disfruten. Ok, bueno, Inés, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, para comenzar este tema, ¿no? Física cuántica, universo holográfico, en fin, para comenzar a abrir el programa, preguntarte cómo defines tú a la física cuántica y por qué se la toma como un modelo relevante para explicar las filosofías místicas, el esoterismo o la espiritualidad en general. Ok. Bueno, gracias Ibra por la invitación, muy contenta de estar aquí. Me encanta hablar de este tema fascinante. Sí, bueno, la física cuántica, la física cuántica la defino yo por el simple hecho de que digamos que ya tenemos la idea de que existe un universo o una realidad en la cual se puede cuantificar o se pueden intercambiar unidades de información, ¿no? Así defino el tema cuántico simplemente, por el hecho de que se puede intercambiar unidades enteras de información. A mí se me resume a eso, ¿no? Yo llego a esa conclusión, te lo dice la misma mecánica cuántica, ¿no? Porque efectivamente se descubre que el universo material, que la materia está compuesta de unidades indivisibles, ¿no? Que luego podemos entrar en un debate en cuanto a qué tan indivisibles realmente son y todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, se asume que el electrón es una partícula indivisible, se creía que el átomo era una partícula indivisible en su momento, ¿no? Entonces de ahí ya viene como la idea de la cuantización, pero en realidad, más profundo, en esa cuantización está el hecho de que la energía que se intercambia entre la materia y la luz está cuantizada, quiere decir que solo se pueden intercambiar en unidades enteras de energía. Y esa para mí sería el grueso de la importancia de lo que es la cuántica. Es decir, la materia intercambia unidades enteras de energía con la luz. ¿Ok? Entonces, esa sería Nos trae una cantidad de implicaciones muy profundas detrás, porque, por ejemplo, está todo el debate de si la luz es una onda o es una partícula. De la materia, pues se piensa que las partículas son solo partículas y resulta que pueden tener una dualidad onda-partícula. Todo esto forma parte de la historia fascinante de la mecánica cuántica y realmente eso inicia desde la historia de la luz, de si la luz se consideraba al principio un rayo, una onda, luego pasó a ser considerada corpuscular. El mismo Newton pensaba que la luz estaba compuesta por partículas y bueno, todo ese debate que hubo en cuanto a si la luz era onda o era una partícula, o si la materia
El hecho es que cuando se descubre que la materia de por sí tenía unas unidades que eran indivisibles y que el átomo como tal tenía una estructura cuantizada, que es decir, que los valores de energía que el átomo puede tomar no es un valor continuo, sino que está fijo en ciertos niveles, ¿no? Entonces ahí se dice, bueno, si eso está ocurriendo con la materia, ¿cómo intercambia energía con la luz? Entonces efectivamente la luz también tenía que estar cuantizada, es decir, también tenía que venir en paquetes o en unidades discretas de energía, ¿no? Entonces a eso se le conoce como el fotón, por ejemplo, ¿no? A la luz. Se sabe que viaja en paquetes discretos de energía, que es lo que uno conoce como el fotón. Entonces, la materia y la luz intercambian fotones, que son estos paquetes de energía, que en realidad son paquetes también de información, ¿no? Exacto, exacto. Nada Entonces, más claro. ahí, perdón, nada más ahí como para, luego se me olvida y se pierde. Nada más. Entonces, justo, creo que en el fondo lo que estás diciendo, si estoy entendiendo esto bien, es cuando entramos a analizar el universo subatómico, independientemente de si estamos hablando de electrones, de protones, de átomos o de ondas o de partículas, de lo que estamos hablando es que la característica fundamental es que hay procesos de transferencia de información entre, Sí. entre algo y otro algo, ¿no? Entre la materia Entonces, independientemente de los conceptos, aquí el punto central es en la estructura de lo más pequeño que sostiene nuestra realidad, hay un constante envío y recibimiento de información y de data, ¿no? Ok, Sí, ok. esa es la idea, exacto. Sí, está. Y para que eso sea así, eso es lógico en el sentido de que tiene que estar de alguna manera delimitado o confinado a una unidad discreta de información, porque si no yo no la podría intercambiar. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti, te doy una manzana, 2 manzanas, 3, ¿no? Pero por eso te las puedo pasar, porque hay unidades discretas, ¿no? ¿no? Claro, ¿hasta dónde puedes llegar tú cuál es la unidad fundamental de discretización del intercambio? Ahí es donde está todo el tema, porque yo una manzana efectivamente la puedo picar en dos y te puedo dar media manzana, otra media manzana. Sin embargo, estoy hablando todavía de unidades, porque eso todo depende de dónde yo la coma. Entonces, no, ¿dónde es que empieza realmente o sea, la unidad entera digamos, del universo o de la discretización que en realidad no es de la materia ni de la luz, sino del espacio mismo? Es el espacio mismo, lo que llama espacio-tiempo, lo que es el espacio-tiempo en la relatividad, que en realidad, bueno, nos podemos poner muy técnicos aquí, pero en realidad lo que ocurre es que esa cuantización no está restringida o no es una cuestión que emerge de la materia o de la luz como conocemos la propiedad electromagnética, es algo más fundamental aún. Es más fundamental, está inscrita en la estructura misma del espacio. Eso es precisamente la solución, el modelo en el que trabajamos en la Fundación de Resonance Science Foundation, es precisamente en cuál es esa estructura granular del espacio, ¿no? Que es la que permite hacer como esa contabilidad. Esa contabilidad, exacto. Y hoy en día, en cuando los físicos cuánticos investigan estas cosas, Inés, ¿cuál es la unidad qué utilizan ellos como criterio para precisamente cuantificar que hay cuánta información se está transmitiendo de un lado a otro, aunque también después la cuántica te dice que no hay un lado y otro lado, sino que es un mismo tejido, ¿no? Pero la idea de contabilizar esa información que se está transmitiendo, porque si no, no sería ciencia y sería una simple abstracción o una abstracción de que en la esencia hay intercambios de información, pero esto es ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos utilizan para medir esos intercambios de información? Sí, en la física moderna, lo voy a delimitar como la física moderna, es decir, todo lo que incluye relatividad y cuántica, tú lo puedes rastrear hasta la constante de Planck. Es decir, en el momento en el que, exacto, en el momento en que salen los experimentos de la catástrofe ultravioleta y que Planck resuelve la catástrofe proponiendo precisamente que hay una unidad discreta, que la energía no puede tomar cualquier valor, sino que toma unidades discretas, y luego viene Planck y dice, viene Einstein y dice,
yo puedo cuantizar la energía del fotón en unidades de constante de Planck por frecuencia, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, esa es la unidad que yo, o sea, ese valor no es entero, pero yo lo puedo intercambiar en números de enteros de ese valor. Un HF2, HF lo vamos a llamar la energía del fotón, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esa energía yo puedo intercambiar 1, 2, 3 veces esa energía, 4, 5 veces, siempre unidades enteras de esa energía. O sea, tú lo rastreas hasta la constante de Planck. Y en unidades enteras de la energía asociada a esa frecuencia, ¿no? Que son las frecuencias de las longitudes de la luz, por ejemplo, ¿no? Las longitudes de onda de la luz. Entonces, esto todo parece ser como complejo todavía porque no está totalmente terminada. O sea, digamos la teoría cuántica, en mi opinión, y creo que es la opinión de muchos científicos físicos, no está completa, no está terminada, ¿no? La teoría cuántica es una teoría incompleta. Es una teoría incompleta porque la ecuación que la sostiene, que es la ecuación de Schrödinger, no muestra cuál es la fuente, la fuente de esa... todavía le falta algo, le falta the source de la energía, la fuente de la energía, y todo esto todavía le falta. Entonces, esa ecuación está incompleta, y de ahí que hayan una cantidad de malentendidos todavía, que son los que han generado posiblemente que incluso haya una malinterpretación en esto que se conoce dentro de la espiritualidad como el efecto observador. Fíjate qué ocurre, ¿no? Porque, claro, luego, ¿qué pasa? Viene la mecánica cuántica, nos dice, bueno, hasta ahora no parecería nada místico ahí, ¿no? Bueno, la magia y la luz intercambian en unidades enteras, ahí, perfecto, chévere, no hay problema, ¿no? El tema es que cuando deciden, bueno, aquí hay muchísima historia de la física cuántica que es muy interesante, posiblemente de abordar, en internet lo pueden encontrar en muchos videos. Lo que pasa es que, claro, cuando se dice, ok, entonces no solo la luz se puede comportar como partícula, sino que la materia, la partícula también se puede comportar como una onda. Entonces, ¿cuál es la ecuación que permite que tú veas esas dos características al mismo tiempo, ¿no? Esa sería, digamos, la ecuación de Schrödinger. La famosísima ecuación de Schrödinger sobre la cual se sostiene pues toda la mecánica cuántica, sobre todo la no relativista, ¿no? Bueno, esa ecuación tan famosa, pues te habla de que es de donde parte o donde se sintetiza el comportamiento dual, digamos, de la materia, si es partícula o si es onda, ¿no? Entonces, pero como te estoy diciendo, esa ecuación todavía está, la asumimos como completa. Todavía hay discusión y mucho debate al respecto de si esa teoría está completa o no. Y nosotros pensamos, somos del equipo, del bando que dice que no está completa, ¿no? Entonces, el tema es que al final, por las consecuencias que tiene la interpretación de la mecánica cuántica, se conoce como la interpretación de Copenhagen. En esa interpretación, en donde se define que la solución de esa ecuación te da es una distribución de probabilidad de encontrar a la partícula subatómica en un momento dado del espacio y del tiempo, como una probabilidad. Entonces, de ahí surgen una cantidad de derivaciones, de conclusiones paralelas que se derivan, que te llevan a la conclusión de que lo que tú realmente, a lo más que puedes llegar es a describir la mayor cantidad de posibles opciones que tienes para encontrar una partícula, y cuando luego realizas el experimento proyecta en una sola de esos autoestados a la partícula. En esa proyección de la función de onda, que es el colapso, que se conoce como el colapso de la función de onda, es donde ocurre, supuestamente, bueno, es donde ocurre esta idea, esta creencia de que el observador colapsa la función de onda y crea la realidad. Entonces aquí vas a encontrar otra vez un enorme debate entre físicos y filósofos y todo esto, porque muchos te van a argumentar, espérame, yo no estoy como conciencia colapsando la función de onda, es mi instrumento de medida, y ese instrumento de medida no es consciente. Yo puedo yo puedo no estar ahí, yo dejo al experimento ahí haciendo su rollo, yo me voy,
Y el experimento hizo la medida, el montaje experimental hace la medida y el montaje experimental no tiene conciencia de sí mismo, no es una entidad que yo pueda llamar consciente. ¿Sí me explico? Ahí también te van a decir, entonces te van a decir que no, y por lo tanto no hay ninguna incidencia de la conciencia en el colapso de la función de onda. Bueno, entonces eso porque la interpretación de Copenhagen, tampoco nosotros adherimos a la interpretación de Copenhagen, es decir, no pensamos que la función de onda sea una función que solo describa probabilísticamente un fenómeno. Creemos que porque está incompleta, entonces la interpretamos de esa manera, pero que una vez que esté completa, ¿no? Y eso es incluyendo, cuando se le introduzca la source no sé cómo, la fuente, cuando eso esté introducido, y esas fuentes son las fluctuaciones del vacío, cuando eso está incluido dentro de él, entonces ya todas esas distorsiones probabilísticas de la mecánica cuántica van a desaparecer y se va a convertir en un modelo más que todo, bueno, mecanicista como conocemos en la mecánica clásica, ¿no? Claro, eso también tiene, entonces del entrelazamiento ya es otro tema que también viene a través de la mecánica cuántica, pero eso sería, eso viene por el hecho de que tú puedes definir, tú puedes decir que hay una opción de esa parte que está incompleta de la ecuación, de esta ecuación de Schrödinger, es lo que se conoce como las variables, digamos, no locales, ¿no? Y toda la teoría se puede sustentar para darte el sustrato necesario para decirte, pues sí, el entrelazamiento existe y lo predice la mecánica cuántica y el entrelazamiento implica un fenómeno altamente no local, ¿no? El más que mientras mientras el modelo esté incompleto, esa no localidad no se puede explicar de manera, digamos, mecanicista, sino que queda como un acto de magia, ¿no? Como algo también místico en ese sentido, ¿no? Entonces, esas dos cosas realmente son muy confusas y por eso yo entiendo que eso haya sido adoptado como una teoría plausible para sustentar fenómenos místicos o de la conciencia, pero en realidad no va por ahí, o sea, no puede ir por ahí. Ok, por ejemplo, cuando nosotros pensamos por ejemplo, los fenómenos cuánticos y la conciencia, por ejemplo, ¿no? Ya dijimos, ok, la parte de la proyección de la observación por parte del observador está en veremos, no realmente se puede interpretar de esa manera, ok. Pero entonces podemos decir, bueno, pero por ahí se está diciendo que los trabajos de Penrose y Hameroff, estos biólogos, y bueno, biólogo ya Penrose el físico y el biólogo médico anestesiólogo que es Hameroff, ellos trabajando juntos, dicen, bueno, en realidad sí está habiendo un colapso en la función de onda de la realidad, que estamos colapsando a una realidad particular, pero eso está ocurriendo no desde nuestra conciencia, sino desde algo más rápido y más profundo en el cerebro, que son los microtúbulos, que son ellos los que están haciendo el colapso de la función de onda. Y bueno, todo eso generó también, y ahí sí hay cosas que que son válidas, muy valiosas. Por ejemplo, se han encontrado fenómenos cuánticos a nivel de los microtúbulos del cerebro, es decir, sí hay posibilidad de que ese tipo de fenómenos estén ocurriendo. Esa parte de la cuántica sí la podría yo, digamos, incluir dentro del tema de la conciencia como un fenómeno cuántico, ¿no? No que se origine dentro del cerebro, sino que sea un fenómeno que tenga que ver con procesos que son a nivel de la escala de lo cuántico, de Planck, por decirlo así, ¿no? Del vacío cuántico. Sí, Entonces, si entiendo bien ahí lo de Hameroff y Penrose, la idea es que justo los microtúbulos tendrían la capacidad de servir como una especie de interfase con estos procesos cuánticos, ¿no? Aquí lo sí, debatible, o bueno, incluso creo que hasta se podría argumentar
si quizá esos microtúbulos fueran el propio instrumento de medición y que pero digo, al final todo eso es anecdótico, ¿no? Va a ser muy difícil de demostrarlo y tal. Aquí lo interesante es que justo el aspecto de la no localidad que estabas hablando antes, puede servir como, y ha servido y está sirviendo como una especie de marco teórico, ¿no? Que dé sustento a espiritualidad, a misticismo, incluso para psicología. Y lo que tú explicas es que no es ni la visión más materialista, ni la visión de la interpretación de Copenhague, sino que básicamente con lo que se está trabajando, con la teoría, con la fórmula de Schrödinger, con la ecuación de Schrödinger, solamente se puede responder parcialmente el enigma de qué onda con la no localidad, qué onda con el colapso de la función de onda, y por eso pareciera que siempre lo que recibimos de la cuántica como resultado o veredicto final siempre es una cuestión hasta absurda y burlona consigo misma, porque es como probabilidad. Es como tú le preguntas a la ecuación la respuesta y la respuesta te remite a la misma ecuación que te dice que todo es probabilidad. Y por eso, no me acuerdo si fue Max Planck o Niels Bohr el que dijo esto de si crees que entendiste la física cuántica, no la entendiste, ¿no? O sea, sí, Fue porque... Feynman, fue Richard Feynman que dijo, Richard quien Feynman, sí. diga que entiende la cuántica está mintiendo. Exacto, porque la propia estructura de lo que la cuántica te propone es contraintuitivo. Y si de entrada crees que ya la entendiste, en todo caso sería como esta cosa de Confucio, de solo sé que no sé nada. Es un poco como lo que la cuántica te diría. La cuántica te dice, yo conozco ese mundo, pero en ese mundo no sabemos por qué pasan las cosas. Y la respuesta, es, por lo que nos has compartido, es como, porque hay una parte faltante, ¿no? de la ecuación. Entonces podríamos decir que estos elementos de no localidad, colapso de función de onda, entrelazamiento cuántico, son las razones por las cuales está tan en boga la física cuántica como algo muy ya ligado a la espiritualidad, digamos, ¿no? Sí, totalmente, sí, porque el hecho de que tú tengas que tú creas una ecuación en su cual lo único que puedes decir es que, mira, la respuesta va a ser una posible entre estas que te vamos a proponer, y quien va a decidir eso es la medición durante la medida del experimento, eso es lo que va a hacer el colapso de la función de onda. Entonces ahí se intenta el efecto observador, el colapso por parte de la medida, de la medición, ¿no? Y entonces, el gato de claro, Schrödinger. y la no localidad, sí. Ok, Inés, entonces sabemos que ya nos comentaste que existen estas discrepancias incluso dentro de los físicos, ¿no? Con el tema del efecto observador y sobre si intervenimos en la realidad. Entonces ya quisiera que focalizáramos un poco ahí, ¿no? Entonces la siguiente pregunta sería, lo micro, ¿hay algún fundamento por lo cual se pueda afirmar que lo micro puede influir sobre lo macro? Dígase, por ejemplo, psique influyendo sobre materia, el pensamiento influyendo sobre la realidad, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, ahí justamente pasa el problema que tenemos es el siguiente esto conecta perfecto con el punto anterior, que es que lo mismo que está ocurriendo a nivel de la mecánica cuántica, que es que todo se ha focalizado en la parte material o de la luz, es decir, en lo que podemos ver, ya sea la luz o la materia, son aspectos que podemos ver, ¿no? Pero lo que está detrás, que son las fluctuaciones del vacío, esas no las estamos tomando en cuenta. La mayoría de los problemas en la física no se han podido resolver. Los más importantes en la física no se han podido resolver porque, como te comentaba yo antes, hay un sustrato que no estamos tomando en cuenta. Vamos a llamarlo así, ¿no? Es como si yo te dijera, la fuente principal de información de la que emerge en la materia, las fuerzas, los campos, todo eso, no la conocemos. No hay una descripción de ella. Entonces, nosotros estamos suponiendo que la materia pues se generó a través del Big Bang, a través de procesos que están descritos a través de la teoría del Big Bang y todo esto, pero hay muchísimos puntos que no están explicados ni completos. De hecho,
si tú ves la física, y muchos físicos en este momento te lo tendrían que admitir, nuestros modelos están completamente obsoletos y en un callejón sin salida, te lo tienen que decir, porque supuestamente estamos diciendo que el origen de la materia la podemos explicar a través del mecanismo de Higgs, la partícula de Dios que se descubrió hace no sé cuánto tiempo. Realmente esa partícula Higgs no está describiendo sino el 2% de la masa. Y así como esto, las ecuaciones de campo de Einstein hubo que meterles, que es al otro, en la otra escala, al otro lado de la escala, lo cosmológico, hubo que meterle materia y energía oscura para que pudieran predecir correctamente lo que está ocurriendo a nivel cosmológico, ¿no? A nivel de las galaxias y los planetas y esto, ¿no? 96% materia y energía oscura. Entonces, desde el punto de vista de la materia, hay muchas cosas que no están comprendidas, y yo diría que lo mismo ocurre con la conciencia y que la conexión es directa. ¿Por qué? Porque cuando la mecánica cuántica, a través de ella se descubre que la energía no podía alcanzar un valor cero absoluto. Eso es una de las consecuencias de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica predice que no puede haber una energía cero, o sea, el valor absoluto de la energía cero no existe. Hay una energía residual que se puede considerar muy pequeña, pero existe, no es cero. Ahora, eso lo predice a nivel, luego otras teorías de la mecánica cuántica dicen que esa energía no solo está presente en todo punto del espacio, sino que además es infinita. O sea, la densidad de energía por unidad de volumen es infinita en cada punto del espacio. Entonces, imagínate toda esta cantidad de cosas que nosotros estamos aquí como balbuceando, como que ya honestamente ya ni se sabe de qué estamos hablando, porque realmente la teoría está todavía muy incompleta, realmente muy incompleta. Entonces, cuando queremos dar a través de la física un sustento para la conciencia, lo más honesto que te podría decir un físico es no la tenemos. Pues no la podemos tener. ¿Por qué? Porque nuestras mismas teorías tienen todavía un montón de contradicciones, las teorías de la física moderna, un montón de contradicciones. Por ejemplo, es decir, yo me pregunto, ¿con qué cara vamos a decir, mira, no podemos explicar fenómenos, yo qué sé, paranormales, cuando desde nuestro propio modelo estamos diciendo que el 95 o 96% de lo que existe es materia y energía oscura que nadie sabe qué es? Que nadie entiende qué es, o sea, ningún físico si la cuántica se entiende, eso menos, no se entiende, esto menos aún se entiende. Entonces, si me explico, y entonces, claro, y desde esa misma perspectiva te dicen que las fluctuaciones del vacío son unas fluctuaciones así muy energéticas, pero que se pueden despreciar porque son aleatorias y entre ellas se cancelan, y entonces, pues resulta que que lo que podría darle origen a toda la masa y a todo lo que lo estás despreciando desde primeros principios, porque estás suponiendo que ella no cuenta en nada. Lo mismo estás asumiendo de la conciencia. Tú vas a decir que la conciencia, ¿cuál es el prejuicio que tendríamos? Como tenemos esa formación, lo primero que te podríamos decir es, no, la conciencia puede que tenga un efecto, pero va a ser tan pequeño como la de las fluctuaciones del vacío. O sea, nada, minúsculo. No vale la pena ni entrar a discutir en eso, ni investigarlo, porque vamos a suponer que lo investigamos y vamos a suponer que encontramos un efecto marginal que estadísticamente se determina que, mira, hay esto estadísticamente significativo que nos dice que sí hay un efecto sobre la conciencia. Y ese efecto de la conciencia es de 0,00000 sobre la realidad. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar eso? Es demasiado marginal. ¿Sí me explico? Entonces, Claro, eso es lo que te claro. va a decir un físico. No perdamos el tiempo, ¿no? En eso, porque eso es marginal. Es como las fluctuaciones del vacío, marginales. Y ahí es donde entramos en una gran... ¿Cuál es el problema de la mayoría de los experimentos de los que yo tengo conocimiento sobre, incluso para psicología o esto, ¿no? Que los efectos solo se pueden calcular, solo se pueden notar cuando son estadísticamente significativos. Es decir, cuando hay una representación estadística importante, ¿no? Y aquí entonces, entonces no parecieran dar un gran sustento al hecho de que la conciencia realmente tuviera un efecto verdaderamente significativo sobre la naturaleza de la realidad, ¿no? Y es aquí en donde, por suerte, yo siento que está la fuerza del modelo holográfico generalizado. Es decir,
y yo creo que lo comentaba, no sé si fue con Mario, con algunos de tu equipo, yo decía, no, es que el modelo para explicar la conciencia no va a ser la física cuántica ya dio para lo que dio, no va a dar para más. Tampoco la relatividad es otra escala, no va. Lo que podría explicarlo va a ser el modelo holográfico. Y el modelo holográfico, ¿por qué? El modelo holográfico generalizado sí te explica el origen de la masa, sí te explica el origen de las fuerzas, y todo, y de dónde parte, y cuál es el actor principal, el protagonista en la historia del modelo holográfico generalizado, las famosas fluctuaciones del vacío, es decir, el vacío cuántico. Y el vacío cuántico es como, ¿cómo decirte? Es ese éter que se despreció después de los experimentos a finales de 1800, en donde se dedujo que no podía existir este éter, que no era necesario su existencia, entonces se concluye que no existe. El problema es si no existe este éter, o sea, si asumimos que el vacío cosmológico, el vacío macroscópico está completamente vacío, entonces yo sí puedo asumir que dos objetos están separados en el espacio, completamente separados, y que no hay conexión entre ellos de ninguna manera. ¿Ves? Porque no hay nada que los pueda conectar, están totalmente separados. Pero decir que están totalmente separados y que no, es como decir, es decir, que el espacio entre ellos está completamente vacío, o sea, que no tienen ninguna incidencia sobre eso, es prácticamente decir que no existen y que están juntos. Sí, es que hay un problema también aquí como filosófico detrás muy importante, porque lo mismo nos separa. Entonces, eso que está allá adentro, ese espacio que está separando estos dos objetos, ¿qué es realmente? ¿Qué es? ¿No? Bueno, ahí entramos también, lo decía el mismo Grinberg en su teoría sintérgica, ¿no? Él decía, lo que vemos como espacio vacío es simplemente información que no podemos procesar, que no podemos entender, pero eso está lleno de información. Es lo mismo que dice el modelo holográfico generalizado. En todo punto del espacio hay infinita información. Es una matriz holográfica. Hay infinita información en cada punto del espacio. Y la unidad holográfica del universo es el protón. El protón sería la unidad holográfica del universo. ¿Por qué? Porque contiene toda la información del universo en su volumen. La información energía, pues, ¿no? Y nosotros medimos, claro, alguien me dirá, eso es imposible, porque cuando yo mido al protón, yo mido una masa, y no es la masa infinita, no es la masa del universo, es una masa muy pequeña, 0,0002 gramos. La masa del universo es enorme, es 10 a 55 gramos. Estimado, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces el protón no tiene la masa del universo. Justamente lo que pasa es que nosotros estamos midiendo la masa del protón desde afuera, y lo único que alcanzamos a ver es esa parte de la información del protón que se logró expresar como materia. Que se logra expresar, exacto, que se logra expresar a través de su frontera. Y eso es a lo que nosotros llamamos masa. La masa para nosotros es parte de la información contenida en un volumen que se logra expresar a través de su superficie, ¿no? Entonces, Inés, perdón que te interrumpa, solo una pregunta que me surge que creo que es importante. Entonces, ¿el vacío cuántico es un elemento que está faltante en la ecuación de Schrödinger? Y si es así, el vacío cuántico es lo que explicaría el origen de dónde, porque lo que se preguntan, ¿de dónde viene entonces la energía que está situada en el origen? Y lo que el vacío cuántico propondría es que al hacer zoom en el mundo subatómico, cada pequeño elemento que compone el universo, cuando entras en ese elemento y no en la parte de materia, sino en la parte de vacío, ahí la energía es infinita. Y esa energía es la que explicaría toda la dinámica del universo, de la realidad. ¿Entiendo correctamente? Exactamente, Wow. exactamente. Ese es el tema, justamente. Wow. Fíjate que lo puedes ver de manera muy intuitiva. Cuando nosotros entendimos, a través de la comprensión y de la evolución que ha tenido la ciencia a lo largo de la historia, ¿no? La ciencia ha evolucionado en su comprensión de la energía a través de la materia, y ha evolucionado en su comprensión de la materia a través de la energía. Entonces hay una relación, digamos, directa entre materia y energía. ¿Y cómo la podemos ver históricamente? Cuando entendíamos al mundo físico, a la materia, en términos de sus estados físicos, sólido, líquido, gas y esto, nosotros obteníamos energía a través de la combustión. Entonces quemábamos, yo qué sé, madera, y de ahí sacábamos energía. Esa era nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad en ese momento, ¿no? Luego se supo que había un fluido
que no se sabía exactamente de qué estaba compuesto, pero que podía generar trabajo. Estamos hablando de la corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica, o sea, la existencia del electrón incluso es anterior al descubrimiento del átomo como tal. Se supo de la corriente eléctrica antes de que se supiera que había la estructura atómica como tal. ¿Ves? Esa corriente eléctrica nos dice que, mira, hay algo que fluye, no sabemos qué es, pero eso fluye y nos permite generar trabajo, nos permite obtener energía, ¿no? Como si hubiera un agua invisible, ¿no? Que es un hiperconductor, ¿no? Entonces esta agua invisible está fluyendo todo el tiempo y por lo tanto llega a todas partes, ¿no? E incluso hasta podríamos decir que toma la forma del contenedor como si fuera un líquido, ¿no? Permea todo. Exacto, la corriente eléctrica, la electricidad, ¿no? Los electrones. Cuando descubren entonces, ¿y cuál fue la ventaja del descubrimiento, digamos, de la electricidad, el electromagnetismo y la corriente eléctrica? Que podíamos obtener mucho más energía que por la combustión, ¿no? O sea, la cantidad de energía que podemos tener es mayor. Ahora, ¿qué pasó cuando descubrieron el átomo? ¿No? Fíjate qué interesante, cuando se descubre el átomo y se descubre la energía nuclear, o sea, se descubre que dentro del átomo hay una estructura interna que se llama el núcleo, y se descubre la energía nuclear. Eso es lo más extraño, porque tú dices, como algo mucho más pequeño que el electrón, mucho más pequeño que 1 kilo de carbón, ¿no? Puede producir mucho más energía. Entonces sí estás viendo que lo importante no es el valor absoluto de la energía, sino la densidad. Es decir, la cantidad de energía por unidad de volumen. Lo que estamos diciendo es que parece haber una condición como de confinamiento de la energía, que mientras más confinada está, con más fuerza sale, más presión tiene hacia afuera, ¿ves? Entonces, si yo la comprimo al tamaño de un núcleo de un átomo, la fuerza es mucho mayor, la potencia va a ser infinitamente superior. Claro. Entonces, esto responde parcialmente a la pregunta. Entonces, ¿hay un fundamento teórico que diga que lo micro puede afectar a lo macro sencillamente porque las unidades micro son las que están compactadas con mayor profundidad y por lo tanto genera un mayor rebote, digamos, de energía cuando se abre eso, Sí. ¿no? Entonces, Exacto. hay más energía adentro, en lo micro, que en lo macro, que ya es nada más la materia desplegada, ¿no? Pero por eso es 99.9 vacío, ¿cierto? Porque cuando compactas todo eso y regresas acá, la cantidad de energía que está del otro lado es literal infinita, ¿no? Acabo de resolver el tema del Big Bang. O sea, esta teoría es tan intuitiva que no hace, me explico, claro, porque imagínate un protón, algo del tamaño del protón, con esa densidad de energía que tiene el protón, que se escapa del universo y a un sistema donde hay mucho menos densidad, explota. Y en esa explosión big bánica, digámoslo así, tienes ese gradiente de densidad que hace que de pronto que llega al nivel macroscópico que llega y la energía, claro, pues sí, se expandió, o sea, se diluyó, se descompactificó, digámoslo así como tú lo dices, ¿no? Se descompactificó. Claro, pero entonces, ¿qué piensan? Piensan que, pero es lo máximo que tú puedes llegar a es el núcleo. Ahí es donde está la mayor compactación de energía, ¿no? Hay unidades aún más pequeñas de compactación de energía. Son las unidades que Nassim Haramein acuña como las partículas de Planck. Las partículas de Planck son unas partículas ya subatómicas tan chiquitas que, imagínate, tienen un volumen, el diámetro de esa partícula es 10 a la menos 34 centímetros. 10 a la menos 34 centímetros, es decir, 0,0000034 veces, es algo de ese tamaño tan chiquito. Entonces, y si lo calculas como si fuera un volumen esférico, pues es el diámetro, ya sabes, el volumen de una esfera. Bueno, no nos vamos a poner aquí, pero el hecho es que si confinas esta energía al volumen de un Planck, de una unidad esférica de Planck, que es una bolita, digamos, del tamaño de Planck, tienes 10 a la 93 gramos por centímetro cúbico. 10 a la 93 gramos es más materia que la que tiene el universo. O sea, la potencialidad que tiene todavía de energía, de densidad de energía dentro del Planck es infinitamente superior a la que
existe ya manifestada en el universo. Entonces ahí tienes la fuente de energía, como tú dices, la fuente de energía, y eso escala infinitamente hacia adentro. O sea, tú puedes ir a la escala Planck, a la sub-Planck, y el escalamiento es fractal. El escalamiento es fractal. Las escalas tienen una relación fractal entre ellas, ¿ok? De fractalidad. Entonces, eso es lo que te dice el modelo holográfico al final, ¿no? Te dice entonces, te aporta muchos elementos que solucionan las grandes incógnitas en la física. Por ejemplo, ¿por qué el protón es tan estable? Es tan estable porque él contiene toda la información masa del universo, pero a la vez te está diciendo que, que al contener esa información masa del universo, todos los protones teniendo esa misma información, quiere decir que debe forzosamente haber un mecanismo como de entrelazamiento entre todos los protones que permita que ellos actualicen su información de manera instantánea. Claro, ¿no? como una nube. Entonces, como una nube. Esa es la nube. Sí. Entonces, esa es la nube. Entonces, son los protones. Entonces, cuando tú tienes que los protones tienen esa facultad y esa red de entrelazamiento, y el modelo holográfico te aporta todas las, digamos, las herramientas necesarias para darle justificación física a esto que estamos diciendo, ¿no? Pues estos son cálculos matemáticos, esto es cálculo de física, pero además de física muy básica, de física aritmética. Honestamente, la matemática es física básica, física de multiplicación, división, suma, resta, o sea, física básica, pero no usamos parámetros de ajuste, no hay ni un solo parámetro de ajuste, ¿no? Porque al definir correctamente esta unidad como holográfica, definir correctamente la unidad esférica de Planck, al definirla correctamente, ya todo lo demás sale de manera automática, porque lo que tienes que hacer es calcular densidades de esas bolitas, o de esas, que en realidad ellas representan las fluctuaciones del vacío, representan la energía de esas fluctuaciones del vacío. Cuando tú las utilizas de manera apropiada y con ella cuentas la densidad de esa energía en los objetos que tú quieras calcular, protón, electrón, estrellas, planetas, lo que tú quieras, entonces ahí obtienes tú, pues, un modelo que te describe el origen de la masa de todas estas entidades. O sea, tú lo que estás calculando en realidad son densidades de energía a través de las escalas. Entonces es evidente que lo que estamos diciendo es que la Pues densidad los de energía... fractales, podríamos decir incluso, ¿no? Exactamente, y de cómo se va fractalizando, pero perdiendo mayor densidad. Cada vez va perdiendo... ¿Cuál es la tendencia? Que pierde densidad, ¿no? Se hace cada vez menos densa, ¿no? Y es más Entonces, vacío. vas perdiendo Conforme subes y fractal, más vacío. más vacío, más vacío, más vacío. Exacto. ¡Wow! Y Esto pierde es... resolución. Pierde la resolución Claro. se va perdiendo resolución. Entonces, por eso la resolución también tiene que ver con eso, ¿no? Es como, ¿no? Entonces imagínate que tenemos entonces este entramado de protones altamente entrelazados, totalmente entrelazados, que intercambian información, que para nosotros lo hacen de manera, no intercambian, o sea, están actualizando su información de manera cuasi instantánea. Ya no es instantánea, por un lado, la velocidad a la cual eso ocurre, y la velocidad a la cual esa transmisión de información se da, esa actualización se da, es 10 a la 40 veces la velocidad de la luz. 10 a la 40 veces la velocidad de la luz. O sea, a nuestra escala es un instantáneo. Para esa escala, que es la escala sub-Planck, nosotros estamos estáticos, así como me quedé yo ahorita. Claro, Estáticos. claro. Estamos estáticos. Entonces estas son las herramientas que nos está aportando el modelo holográfico generalizado que nos podrían efectivamente dar una teoría, un sustrato para explicar fenómenos como no solo el entrelazamiento, porque la cuántica predice el entrelazamiento, pero no te explica el mecanismo. Te Exacto. dice, tiene... Sí. Perdón, es que esto es fascinante. Es justo lo que te iba a decir. O sea, no es como que el universo holográfico retome el método de la cuántica con esta hipercomplejidad en las ecuaciones, ¿no? Sino que más bien está tomando el fenómeno desde un approach distinto, ¿no? Entonces tiene un enfoque diferente y por eso es que encontramos quizá
procesos de razonamiento mucho más intuitivos, ¿no? Como esta idea de, claro, si vas subiendo fractales, se va perdiendo densidad, cada vez vas encontrando más vacío, y si haces ese proceso a la inversa, que es en términos de ecuación no es una gran complejidad como podremos encontrar en cualquier operación cuántica que uno no entiende qué dice ahí a menos que eso estudies, pero aquí sí lo estás entendiendo porque únicamente es un proceso a la inversa, ¿no? Y explica un montón de cosas y a mi parecer esto redobla en profundidad y en implicaciones filosóficas, incluso a los enigmas que de por sí nos da la cuántica, que hablamos al inicio, efecto observador, que no es que esos ya no valgan, sino que pareciera que esos están incluidos o podríamos decir explicados desde el momento en el que entiendes el factor faltante de la ecuación de Schrödinger, que vendría a ser todo esto que comentaste del vacío cuántico, ¿no? Y Sí. lo más De loco es hecho, darnos cuenta de que hay teorías que hablan de esto, ¿no? O sea, ya las mencionaste, quizá nada más de refilón, pero las mencionaste. Jacobo Greenberg con su teoría sintérgica, Nassim Haramein con su teoría holográfico fractal. Por ahí también sí, me parece que Rupert Sheldrake y la teoría de los campos mórficos es otra sí. explicación de lo que hablábamos, de que exista una especie de nube en donde a nivel colectivo se puedan estar subiendo cierta información independientemente del hardware, podríamos decir, o de lo que aparenta ser la realidad, y que las cosas ahí se almacenan y después desde ahí se descargan, ¿no? Justo hace poco teníamos un live con Ramsés del Centro de Investigación de la Sintergia y Ajá, sí, estábamos sí. hablando de lo que pasó aquí en México, ¿no? El 19 de septiembre, de que un terremoto en una fecha en donde coinciden 3 terremotos a nivel histórico en México en la misma fecha, y justo, ¿no? O sea, barajeábamos esta idea de quizá el trauma colectivo genera un impacto que se sube a nivel nube, en este caso queda grabado en el campo mórfico, podríamos decir, de la población mexicana, y eso es descargado cada vez que hay un trigger, que es, en este caso, los 19 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas le dan un voto de confianza a que esa posibilidad pueda ser algo real, y eso es lo fascinante de la física cuántica, más allá de las ecuaciones, y en este caso ya no solo de la física cuántica, sino del modelo holográfico, ¿no? Sí, 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 no, mira, la física, el modelo holográfico ya nos está explicando el origen de la mecánica cuántica y el origen de la relatividad. Emergen del modelo holográfico general. Entonces, imagínate la potencia que va a tener este modelo, porque primero nos va a simplificar muchísimo la comprensión de la física, porque por ahora es casi imposible entender, o sea, tendrías que ser un doctorado, postdoctorado y no sé cuántos años de investigación para poder medianamente hablar del tema, o sea, es verdaderamente elitista, o sea, y con sus pros y sus, yo entiendo que sí, efectivamente, si todos formamos parte de esta naturaleza de la realidad, se hace muy injusto que solo muy pocas personas puedan realmente comprenderla con una cierta profundidad. Se vuelve una cosa incluso como sociológicamente... El mismo Carl Sagan lo decía, es muy triste que las personas no se impliquen en la ciencia porque esa ignorancia científica pues tiene muchas implicaciones en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y la tiene, y sería imposible cerrar esa brecha con modelos tan complejos y haciéndose cada vez más complejo. Ahorita acaba de salir una noticia que ya descubrieron 2 partículas más subatómicas de quién sabe qué. El colisionador se la pasa creando partículas nuevas. Eso no puede seguir, o sea, esto es una pérdida de tiempo, de recursos, de energía, que honestamente nos está llevando por un callejón ya estamos en un callejón sin salida. Si no fuera por el modelo holográfico, estaríamos completamente, estaríamos muy mal, estaríamos muy Sí, mal. sería como un laberinto en espiral infinito, 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 pretendiendo que Infinito. ahora en la próxima vuelta voy a encontrar la respuesta y das la vuelta y sigue el camino para abajo. Pero en la próxima vuelta, en la partícula que le sigue y en la que le sigue y en las que conforman a la que le sigue, y cuando en realidad el tema no está, por lo que estamos entendiendo, al parecer, no está en cuántos niveles bajas, sino en lo que estás buscando en cada nivel, porque aquí lo que tendremos que estar buscando no es el aspecto donde la materia ya está corporizada, sino el otro aspecto que es
cuando no está manifestada, lo increado, ¿no? Y ahí entramos en el tema del vacío, ¿no? El budismo tibetano habla Sí, extensamente del vacío, el hinduismo habla extensamente del vacío. En todas las disciplinas esotéricas se entiende el vacío como ese punto en el que se alcanza una cierta estabilidad desde donde crear, lo cual ya no es solamente metáfora por lo que nos estás explicando, sino que es literal del vacío es donde está emanando. Y fíjate, o sea, tan increíble está tu explicación y lo que compartiste, que justo la siguiente pregunta que tenía era como, bueno, ¿por qué entonces la realidad nos parece sólida cuando en realidad está compuesta de vacío? Y una vez que has explicado esto, hasta me parece absurdo. Pues claro, porque la realidad en donde vivimos ya está muchos fractales arriba, ya está degradado y paradójicamente eso densifica. Ajá, es como, ahí entra un tema como medio irónico, ¿no? Que conforme se sube de fractal, lo que estamos encontrando es cada vez aparentemente mayor solidez, pero esa solidez es únicamente, podríamos decir, por el fractal en el que estamos, ¿no? Si bajamos los sí, fractales y comprimimos todo, como ya lo explicaste antes, ahí vamos a encontrar toda la energía concentrada, ¿no? Entonces esto es fascinante. claro, pero vamos a encontrar mucho más densificado. O sea, realmente los términos van a cambiar mucho, porque mucha gente en los ámbitos espirituales habla de el plano sutil y el plano denso, y hablan de que este es el plano denso y que el plano sutil es el más etéreo. El plano etéreo es el más denso, es donde está la Claro, energía más claro, compactada. claro que sí, qué loco, sí. Dicho de Sí. otra forma, el vacío está vacío de materia, pero no está vacío. No O está sea, vacío. no está Está vacío. lleno de estructura y de Exacto. información, está completamente lleno está infinitamente lleno de estructura y de información. Entonces, y lo que es la masa, lo que nosotros consideramos materia a esta escala, es simplemente que ya a esta escala la inercia en la transmisión de información es muy alta. Ya hay, como tú dices, se ha degradado mucho la información, entonces nosotros somos el resultado de Claro. procesos que ya se dieron en escalas mucho más densas. Somos los menos, y todavía es menos denso que nosotros, pues digamos, ¿no? Pero es Pero que esto es si lo vemos loquísimo. con esta perspectiva. O sea, si te pones a pensar, entonces, ¿qué somos en el fractal, en la realidad base? Porque esto es lo que esto es lo que se manifestó ya en este nivel del fractal, pero si el propio universo se contrae y puedes ver todo concentrado ahí, si nosotros nos contraemos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en ese punto de concentración mínimo, en esa escala de Planck o lo que le sigue a la de Planck, donde se concentra toda la energía que después se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestras funciones vitales, en nuestros pensamientos, acciones, palabras? Pero también eso es lo que me parece interesante de el trabajo de esta gente, de Jacobo Grinberg, de Nassim Haramein, que no lo reducen a una cuestión, no tratan de objetivizar el tema, no tratan de dejarlo en lo académico, que sea algo que te sirve si sabes las ecuaciones y si no, mejor ni te metas, sino que básicamente lo traen al tema personal, ¿no? O sea, Jacobo desarrolla toda una meditación, la meditación autoelusiva a partir de todo esto. He visto las conferencias de Nassim, donde perfectamente traslada toda esta cuestión de lo fractal a la persona, a las civilizaciones antiguas, a la tecnología. Entonces creo que las aplicaciones del modelo holográfico superan por mucho las aplicaciones, bueno, no, tampoco, porque la cuántica tiene muchas aplicaciones en la computación, ¿no? También, pero al menos Sí, contribuye con la otra parte del rompecabezas que la cuántica le falta. El otro día veía una entrevista con Roger Penrose y él comentaba justo que dijo lo mismo que tú acabas de decir, Inés, que la física cuántica es incompleta, pero lo que él argumentaba era que la actual física cuántica está tratando de computarizar su entendimiento, es decir, está yéndose mucho por esta idea de los algoritmos y sí, tratar las de, las redes neuronales artificiales, está tratando de hacer back engineering, o sea, está haciendo lo único que puede hacer ahorita. Y eso es un científico que se llama Vitaly Vanshugan, que él dijo, a ver, empezó a aplicar redes neuronales artificiales y encontró que podía de alguna manera hacer ese gradiente de densidad que unificaba las escalas. Encontró un límite dentro del cual llega la cuántica y un límite dentro del cual llega la relatividad. Y dijo, ah,
esta es una teoría para unificar las escalas, ¿no? A través de redes neuronales artificiales. El modelo holográfico es una red neuronal, solo que no es artificial. Claro, ¿Me explico? claro. Está en una red neuronal, pero es una red neuronal en donde tú entiendes todo el proceso, no es una caja negra, o sea, es un mecanismo de entrelazamiento que está explicado a través de una cantidad de procesos. Nassim, por ejemplo, dice dos cosas que vienen muy al caso ahorita. Por ejemplo, él siempre, desde hace 25 años, él viene prediciendo una cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, que en el centro de cada galaxia debe haber un agujero negro, que tiene que ser porque los precursores de las galaxias son los agujeros negros, son los formadores de galaxias, que el universo es un agujero negro, que el protón es un mini agujero negro. Todo esto lo viene formulando desde hace más de 25 años. Claro, en ese momento él no tenía la teoría plasmada como para decir a ciencia cierta que eso era así, pero todo ha ido confirmando. Ahorita ya la tiene, ya está por salir una teoría ya completa, pero para ese momento, cuando él decía, por ejemplo, que en el centro de cada galaxia tiene que haber un agujero negro, eso a 30 años eso era impensable. Ahora ya se ha confirmado, en prácticamente todo el centro de todas las galaxias hay un agujero negro. Que el agujero negro es el precursor de la formación de las galaxias. Eso hace unos años era impensable. Eso se pensaba que un agujero negro era algo, primero que no existían, que era una solución de la ecuación de Einstein, completamente matemática, no tenía, digamos, paralelismo real, ¿no? Y resulta que si los estaban detectando, los detectaron después, existen. Luego ahora ya hay recientemente muchísimas observaciones en donde se ve que efectivamente son los precursores de la formación de las estrellas, ¿no? De un precursor de la formación de las estrellas. Pero el tema es que ahorita lo dicen como si lo hubieran sabido toda la vida. Cuando tú ves las noticias científicas, Los como científicos son hace expertos en hacer eso, lo hacen con todos los temas, todos, ¿no? Nos hemos dado lo hacen cuenta. con Sí, todos los temas. sí, No, sí, pero y sí. entonces, bueno, es muy frustrante. Luego, una cosa que decía, otra de las predicciones de Nassim, obviamente, es que el Sol en su centro debe tener un agujero negro. Eso es lo único que explica una cantidad de comportamientos en el Sol que no se explicarían de otra manera. Pero Claro, bueno, otra de las cosas que él decía hace muchos años es, no, estamos perdiendo nuestro tiempo tratando de encontrar la partícula más pequeña. Lo que tenemos que encontrar es el patrón de división del exacto, espacio. exacto, Esa es la exacto, clave, el exacto, patrón. exacto. ¿Cuál es el patrón de Sí, división? exacto, es ¿Cuál lo es que el patrón? hablábamos, no se trata de bajar en niveles al que sigue, sino entender, exacto, entender qué es lo que estamos buscando en primer lugar, porque pareciera que lo único que Listo. están buscando es en función del tamaño, ¿no? O sea, como de ir a lo menor, ir a lo menor, ir a lo menor, basarse en el tamaño y no en precisamente buscar estas fluctuaciones, que de hecho lo descubrieron con el tema de los agujeros negros, esto que le llaman la radiación de Hawking, ¿no? Que descubrieron que el agujero Exacto. negro no solamente succiona, sino que también hay otro lado desde donde se está emitiendo. Entonces, otra vez volvemos a encontrar esta idea que hay una realidad que es intangible, que es subatómica, que podríamos decir lo que está al otro lado de la distancia de Planck, y que desde ahí está pasando información, está pasando algo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. fascinante, esto es fascinante. No, Porque, sí, exacto. Otra cosa eh, claro, entonces estamos hablando del tema, hasta ahora estamos muy focalizados en el tema de lo material, ¿no? Estamos hablando de cómo es la organización de la materia, ¿no? Entonces, esta teoría explica, por ejemplo, la emergencia de la masa, de las fuerzas, de los campos. Entonces te explicaría, por ejemplo, lo que es el electrón en verdad, o sea, qué es el protón en realidad, qué es el electrón, qué es la materia, ¿no? Y de dónde viene. Pero también te está diciendo algo más profundo, porque cuando tú vas a ver eh, qué es lo que las cosas están compuestas de unidades cada vez más pequeñas, tú te das cuenta que la célula, por ejemplo, está compuesta pues, de moléculas, de proteínas, una cantidad de cosas, pero básicamente son átomos, y los átomos a la vez están compuestos de estas unidades esféricas de Planck, que son yo los llamo quantum de conciencia, luego te explico por qué. Entonces, al final, son quantums del espacio-tiempo, son las unidades que cuantifican al espacio, ¿no? Las unidades esféricas de Planck. Pero esas a su vez, y es el modelo en el que yo trabajo, yo las describo como mecanismos de retroalimentación en sí mismos, ¿no? Como micro elementos de retroalimentación que tienen un mecanismo de claro, retroalimentación sobre sí mismo
¿no? Y esas, Vacío, además, por la manera en la que yo vacío, las digo, materia, ¿no? sí, por la manera en la que, en la que las estamos en la que estoy derivándolas, estoy llegando a la conclusión de que ellas son unidades también de conciencia, de mecanismos, entendiendo la conciencia como un mecanismo de retroalimentación en sí mismo, ¿no? Entonces, estas unidades estas unidades de vacío, de vacío cuántico, vamos a llamarlas así, en realidad también las podemos ver como unidades de conciencia. Y fíjate, como quantums, partículas de conciencia, como la partícula de conciencia. Entonces, Inés, Entonces, diríamos que la conciencia podría tener su origen en el vacío. sí. Sí, Por eso sí, es no esa es local. una de las, sí, es no local y claro, lo que estamos viendo, por ejemplo, a la macroescala, entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, hay una concatenación de escalas, ¿no? La escala de la célula, la escala de los átomos adentro, la escala de los Plancks, y hacia afuera la escala del organismo vivo, la escala de un planeta, la escala de un sistema solar, la escala de una galaxia y así sucesivamente. Entonces, fíjate que lo que estamos diciendo aquí es que en esta anidación como de escalas, ¿no? Lo que está ocurriendo entonces es que ellas tienen que estar profundamente conectadas entre sí, están totalmente conectadas, comunicadas entre sí, de manera tal que lo que ocurre a una escala afecta de manera casi inmediata a las otras escalas. Entonces hay por todo este tema del entrelazamiento entre los protones, ¿no? Esa rapidez en el flujo de la información, al final lo que termina por ocurrir que todas las escalas están muy conectadas, y eso es lo que explica, por ejemplo, que haya un orden tan marcado en el universo, porque el orden universal, el orden cosmológico que se encuentra, no solo lo vemos al nivel lógico, que todo está como perfectamente en orden, ¿no? Sino que además a nivel microscópico igual, a nivel biológico igual, todo funciona con una coherencia, con una sincronización, con una... Y aquí el concepto más importante para mí sería el tema de la resonancia, el concepto de la resonancia. ¿Por qué? Porque todas estas escalas están intercambiando. La resonancia es una condición particular en ese intercambio de información en el cual ese intercambio ocurre de manera cuasi instantánea, ¿no? Entonces, en ese sistema resonante, en esa sinfonía, digamos, a través de todas las escalas, hay una enorme proceso resonante que se está llevando a cabo. Esa resonancia implica a todas las escalas, de manera tal que lo que está ocurriendo a escala celular o a escala atómica, a escala molecular, a escala planetaria, no se puede desconectar de las otras escalas. Y eso hace que estemos trabajando con un sistema como define en ciencias complejas, en ciencias de la complejidad, es un sistema complejo. Todo el sistema está completamente unificado, conectado, ¿no? De ahí que se llame la teoría unificada. El modelo holográfico generalizado demuestra que efectivamente la cuántica y la relatividad emergen de ella misma, de este modelo, ¿no? Unifica las escalas cuánticas relativistas, unifica, es el origen de la gravedad cuántica, o sea, le explica. Y todos estos fenómenos lo que te están diciendo que existe un mecanismo de retroalimentación, de flujo de información entre las escalas, que es lo y en realidad, de ese mecanismo de retroalimentación, un cierto aspecto de ese mecanismo es lo que uno le llama partícula, un otro aspecto de ese mecanismo es lo que uno le llama fuerza, otro aspecto de ese mecanismo es lo que uno le llama campos electromagnéticos. Son todos aspectos mecanismo de este mecanismo de retroalimentación en el cual la parte del flujo de información que va hacia adentro lo vamos a conectar con la gravedad, con la fuerza gravitacional, que es una fuerza negentrópica que genera negentropía, es decir, orden, y la parte radiativa, el otro aspecto del mecanismo de retroalimentación, que es la parte que va hacia afuera, la parte radiativa, la parte electromagnética, es una fuerza entrópica que genera desorden. Pero nosotros tenemos la creencia, como no estamos conscientes de que esto es un mismo mecanismo de retroalimentación, tenemos la creencia de que el universo va a la entropía absoluta y que el origen, y que no hay, y fíjate que en ninguna teoría te explican cuál es el origen del orden, de la negentropía que llaman, ¿no? Por supuesto, si no tomas en cuenta todo el mecanismo de retroalimentación completo, te está faltando la mitad, que es la parte negentrópica, que es la parte justamente gravitacional. Entonces, todas esas conexiones mira, nos las dijo el modelo de manera prácticamente espontánea, a medida, o sea,
por lo cual ella misma te va revelando por dónde va, porque es lógico, porque sí tiene que haber una lógica, ¿no? Así es como hemos llegado a desarrollar una ciencia más o menos robusta, ¿no? Porque hay una lógica detrás. Pero si al final nos hemos encontrado con que ya llegó el límite de esta lógica, pues ya llegó hasta su límite, pues ya lo que encontramos es una cantidad de matemática súper abstracta y disfuncional, entonces ya no hay lógica detrás, entonces ya perdimos la noción del logos, del sentido, ¿no? De esto, ¿no? Y eso es y entonces, claro, ahora la vamos a conectar con el tema de la conciencia, porque estamos hablando de la conciencia como un mecanismo entonces que evidentemente no puede ser resultado de procesos que están ocurriendo solamente en el cerebro. Primero que nada, porque ya se han visto que hay neuronas en el corazón y en los intestinos. Entonces, ¿cuáles son de qué mente estamos hablando cuando hablamos de la mente que se conecta con el campo cuántico? Las primeras neuronas en desarrollarse, el primer órgano que se desarrolla en el cuerpo como feto es el corazón. Ya se ha demostrado que hay neuronas en el corazón. Entonces, si me explico, ese campo mental no lo puedo limitar al cerebro, tengo que considerar las neuronas que están en el aparato digestivo, en el corazón, y pues en el cerebro igualmente. Entonces, digamos que en ese sentido, la red neuronal es mucho más amplia, pero a la vez estamos diciendo que el sistema de retroalimentación no se puede limitar al cerebro, como si fuera ese nuestra origen de la conciencia. Entre caso puede ser un transductor de la conciencia, como un radio que se conecta con las frecuencias que están por ahí y entonces emite sonidos. Evidentemente el locutor no está en el radio, la conciencia no está en el radio, es todo un conjunto complejo, completo, que es lo que genera la conciencia y la autoconciencia. No se puede explicar un mecanismo de autoorganización tan complejo como el que vemos si no hay un mecanismo de retroalimentación de... Claro, 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 claro. O sea, todo tiene resonancia y hay coherencia entre las capas o fractales, simple y sencillamente porque todo lo que se extiende por las capas o fractales era una unidad misma. Entonces, esa coherencia se va manteniendo a través de esta degradación en los fractales, Sí. como por ejemplo, si la conciencia o la cualidad autoconsciente viene del vacío, entonces también el plano que marca, digamos, la manera en la que el cerebro va a evolucionar tiene que estar coherente con la conciencia que... Es como el hardware tiene que ser compatible con el software. Y como ambos provienen Exacto. de la fuente, encontramos esta coherencia entre el software, que sería la conciencia o las cualidades autorreflexivas, y el hardware, que sería en este caso el cerebro. Y por eso la confusión de los reduccionistas materialistas sería una cuestión de orden ascendente-descendente, ¿no? Que ellos están poniendo al cerebro en la base y después a la conciencia como un epifenómeno del cerebro, cuando en realidad Exacto. lo que el modelo holográfico nos diría es que no es ni arriba abajo ni abajo arriba, sino que es un proceso cíclico, es un loop continuo, es Es un una feedback. iteración. Sí, Es un feedback loop, por eso es una sí, ecuación fractal, porque tiene sí. ese mecanismo de iteración es como una ecuación fractal. De hecho, ahí están los términos de la ecuación fractal, qué es lo que parta. Ahorita lo nombramos como modelo holográfico porque la parte fractal estaba en gestación. Entonces yo la ponía como entre paréntesis, ¿no? Modelo holofractográfico, pero la parte fractal estaba como entre paréntesis, como en gestación, porque es la parte más difícil de determinar. Primero Nassim encontró la solución holográfica, la parte holográfica, ¿no? El hecho de que el protón tenía esa cualidad holográfica, ¿no? Para el universo. Y de ahí todo se fue desplegando. Una vez que encontró esa solución, el modelo mismo se fue desplegando. Eso te dice muchísimo, ¿no? Te dice que aquí hay un orden, una coherencia Claro. verdaderamente lógica y sorprendente. Y por otro lado, ese despliegue es que es fascinante porque, como tú dices, la conciencia pues, ya no la podemos entonces limitar al cerebro. Eso ya queda claro, queda bastante claro, ¿no? Hay una cosa que tendríamos que aclarar aquí, es que cuando hablamos en inglés, la palabra, hay dos terminologías para conciencia, está consciousness y self-awareness, ¿no? Lo que se dice en inglés es que el sistema, como tiene este mecanismo de retroalimentación que es muy eficaz y muy rápido,
él logra autoorganizarse a estructuras de mayor complejidad para alcanzar la autoconciencia. Es decir, de hecho, porque en inglés hay la diferenciación entre conciencia y autoconciencia. Es decir, ellos hablan de consciousness y self-awareness. Entonces, la unidad de retroalimentación como tal es protoconsciente, es un mecanismo de protoconciencia, porque en sí mismo hay aspectos del que son que lo llevan a sí mismo, pero para que tú tengas una noción de autoconciencia más complejo, debería haber una estructura fisiológica detrás que provea de una mayor, que haga mucho más rico, que enriquezca ese mecanismo de retroalimentación de manera tal que la experiencia de la autoconciencia sea mucho más, tenga mucho más gradiente, tenga mucho más resolución. ¿Sí me explico? Sí. La resolución, porque ¿qué es lo que importa de la resolución? La resolución es como cuando yo estoy distinguiendo entre sabores. Vamos a suponer que yo distingo entre yo puedo distinguir lo dulce y lo salado, y puedo tener muy claro, mira, este es un sabor dulce, este es un sabor salado. Pero luego hay un gradiente de sabores entre todo lo que es salado, entre el espectro de lo salado y el espectro de lo dulce. Entonces yo puedo ir refinando mi sensibilidad, que es una experiencia corporal, ¿no? De experiencia corporal. Yo voy entonces refinando mi percepción de los sabores salados, dulces. Entonces al final matices, lo que tengo, ¿no? Los diferentes... los matices. Entonces voy aumentando el gradiente, voy aumentando la complejidad y voy aumentando la resolución. La resolución. ¿Qué tan pequeño va a ser mi píxel, no? Entonces, si lo hago más pequeño el píxel, tengo mayor diferenciación de los sabores, de los matices, ¿no? Lo es con el color igualmente. Entonces, entonces es como si el universo tuviera a mayor pixelación. Claro. Es como si estuviera buscando incrementar, por eso lo del código cuántico que estabas mencionando hace un rato, ¿no? Está aumentando su nivel de resolución. Él aumenta su nivel de resolución y eso aumenta el gradiente y eso aumenta el espectro el espectro de opciones, pero además aumenta la resolución, ¿no? Aumenta la resolución. Y también al hacer esto, ya tenía una idea que creo que se me fue, aumenta la resolución, bueno, eso, ok, se me fue. Entonces, pero además, ¿qué está haciendo de todo esto? Al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema que está vivo. O sea, lo que nos está diciendo el modelo holográfico es que el sistema está vivo, de que el universo es un sistema que está vivo. Independientemente que me estés hablando de que es un agujero negro, que no sé qué, pues eso todavía son términos como muy técnicos. En realidad lo que nos está diciendo es que es un sistema que está vivo, que está en continua retroalimentación, en donde sus partes se están continuamente retroalimentando entre sí y retroalimentando a la parte mayor, que sería el universo, pero el universo obviamente no es el final, porque el universo estaría contenido en un universo mucho más grande, y ese universo estaría contenido en uno más grande. Entonces realmente es un sistema fractalmente escalable hacia arriba y hacia abajo al infinito, ¿no? Infinitamente escalable hacia arriba, hacia afuera, e infinitamente escalable hacia adentro, ¿no? Y pareciera que el universo busca parir mayores referenciales de información para aumentar ese gradiente de densidad. Porque, fíjate tú, estamos hablando mucho del tema información. La palabra información es como que se ha llevado ahorita el escenario. Ya cada vez menos escuchamos hablar sobre materia, energía, fuerzas. Cada vez más es el tema de la información, de la palabra información. ¿Pero qué significa la palabra información? Además de que es algo que da forma, ¿no? Que te informa, que te da forma. Pero de por sí, ¿a qué nos referimos con la información? En un sistema, imagínate un sistema homogéneo, en donde no hay ninguna diferenciación de absolutamente nada. Ahí no hay información. La información surge cuando aparece un primer contraste. La información contraste es una noción relativa, es relativa a, es el contraste de esto con respecto a aquello. Claro. Si todo fuera lo mismo, no hay información ahí, no hay nada nuevo. No hay información, sí, completamente. Esa sí sería la nada absoluta, ese sí sería el vacío absoluto de lo que... el vacío absoluto, exacto, no el vacío cuántico. Ese es un vacío absoluto. El vacío absoluto es la homogeneidad absoluta. Me explico, pero en lo que aparece la primera diferenciación, el primer contraste, ¿no? Ya hay información. Ya se genera información, claro, totalmente. No, entonces ahora imagínate, ok, perfecto, entonces ya tenemos más o menos una idea de lo que nos referimos con información. Ahora imagínate
que tú tienes un fractal. Vamos a hablar de un triángulo. Supongo, yo tengo un polígono, no. Vamos a decir que es una pirámide, ¿cómo se llama esa estructura? Piramidal. El tetraedro. Ajá, tienes un tetraedro. Entonces, imagínate que tú vas generando como un fractal en el que le vas quitando piezas, pero de manera fractal, ¿no? Adentro, hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando quitas el primer triángulo de adentro, es que podría compartir una lámina, pero no entremos tan técnicos. Ya ahí, ese triángulo que antes tenía una información desde afuera, que era, bueno, nada más que ese polígono que tú llamas tetraedro, pero al yo generarle al quitarle un tetraedro interno de manera bueno, X, ¿verdad? Vas a ver que ahí entonces hay espacios vacíos, hay espacios que están más densos, hay correlaciones entre coordenadas, hay más información. Si yo agarro y repito eso, voy replicando al infinito, como hacen los fractales, ¿no? Que tú puedes ir extrayendo, tienes mayor cantidad de relaciones entre coordenadas, y esas relaciones entre coordenadas son más información. De manera tal de que yo, al aumentar las iteraciones, como lo hace un fractal, estoy aumentando la cantidad de información. Y yo lo puedo en un volumen que está acotado, porque el tetraedro inicial yo no lo he cambiado, ¿no? Solo estoy haciendo extracciones hacia adentro, ¿no? O amplificaciones, si lo quieres ver, ¿no? Claro. Es como si vemos una caja de cartón, es una caja de cartón en el primer fractal. Conforme entras en la composición de la caja, ya no es una caja de cartón, sino que se convierte en un universo, moléculas, átomos. Ajá. Exactamente. Sí, No, como ellos tienen relación fractal entre sí, a eso me refiero, ¿no? Entonces, esas relaciones entre coordenadas de todo lo que está ocurriendo allá adentro, tienen una relación fractal entre sí. Y eso es lo que hace que se pueda compactar de una manera tan perfecta, porque el fractal es la manera más eficiente de compactar infinita información en un espacio acotado. Claro. De manera tal que si yo tengo, por ejemplo, una manzana, yo esta manzana la veo de fuera con un cierto volumen que no es infinito, pero yo la puedo amplificar infinitamente hacia adentro y infinitamente hacia adentro, pero es finita, porque yo la puedo amplificar en infinito, pero ella desde afuera es finita, entonces tengo el infinito confinado en un volumen finito, ¿no? Que lo que estás diciendo, sorprendente. lo que estás diciendo es que el modelo fractal es la forma en que el universo decide economizar energía, podríamos incluso argumentarlo, ¿no? Exactamente. O sea, es la forma más lógica en la que si tienes que enviar tanta información a través de diferentes escalas, ¿cómo las acomodas? No creas, como estas teorías físicas, ¿no? De los universos paralelos, que es como, aquí estoy sentado atrás de un fondo blanco, en un universo paralelo estoy sentado atrás de un fondo negro, ¿no? Entonces se supone que por cada decisión que hacemos, estamos generando un universo con las decisiones opuestas, que es la teoría de los multiversos, pero no se sostiene, y esto Penrose también lo ha mencionado, no se sostiene por economía del universo. Es contraintuitivo para el universo crear multiplicaciones de energía que al final van a estar separadas y no existe muy bien, no se entiende muy bien la dinámica por la que interactuarían. Pero esto es súper sofisticado, elegante y me parece incluso hasta más natural y, como mencioné antes, intuitivo, ¿no? Claro, el tema del multiverso aquí sí tiene cabida, pero no es el multiverso como lo plantean ellos como un universo paralelo, sino porque un universo está contenido dentro de otro, está contenido dentro de otro. Claro. Son paralelos en el sentido que en realidad son anidados, uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, y pues eso, ahí sí hay un concepto de universo, multiuniverso. El universo celular, el universo individual, el universo cósmico, galáctico, lo que quieras, ¿no? No, claro, y este mismo universo está dentro, esto que llamamos universo está dentro de otro universo más grande, dicho por la misma teoría, entonces, que va a tener una constante diferente, porque van a estar adaptados a sus dimensiones, ¿no? Pero que van a estar en relación fractal con el nuestro, de manera tal que nuestra constante y nuestra dimensión del universo no es algo completamente absurdo, loco, generado al azar aleatoriamente. Hay una relación de concatenación de referenciales, ¿no? Y esto lo conectaría yo también ahora que estamos hablando mucho del tema de la fractalidad, con con este tema que, como a mí me gusta definir la conciencia, que es como una concatenación de referenciales. Como la concatenación de los referenciales. Tienes referenciales a escala atómica, tienes referenciales a escala subatómica, tienes referenciales a escala celular,
tienes referenciales a escala que no están conectados entre sí porque la física moderna no los ha podido conectar, no los ha podido unificar, pero la física unificada del modelo holográfico ya las conecta. Entonces lo que tú tienes es una concatenación de referenciales, de escalas de referenciales, ¿no? Que al alcanzar, porque ¿qué es lo que alcanza una condición fractal en este sistema? Los referenciales al alcanzar, o sea, desde donde tú haces el contraste, la diferenciación, al encontrar una concatenación fractal, al encontrar una condición fractal entre ellos, colapsan en la singularidad y generan la objetivación y me explico, y ese sería el objeto observador. Pero Claro, no un efecto claro, es observador. lo que iba a decirte ahorita. Justamente ese sería entonces el verdadero efecto observador. Exacto, O sea, desde el sí. modelo holográfico se está respondiendo fácilmente a cuestiones que le quitaban el sueño a más de un físico cuántico, ¿no? Sí, totalmente. Esto realmente nos abre un mundo, es como un cambio de paradigma Sí, completo, radical. fascinante, O sea, Inés. es como, O sea, es otro universo. nos has compartido ya un montón de cosas. Esto ha sido brutal y va a requerir así, seguro que la banda lo vea 1, 2, 3 veces porque aventaste un montón de cosas. Yo más bien te propondría que planeáramos una Perfecto. continuación de esto porque hay muchos temas que se quedan por fuera y que creo que ya, o sea, a volver más largo el programa después de todo esto, por ejemplo, Sí, teoría de sí, simulación, los códigos de corrección cuánticos, sí, hay un montón de cosas fascinantes, sí. pero ahorita ya nada más el cambio de paradigma que nos propusiste del modelo holográfico, tomando un approach diferente a la física cuántica para tratar de explicar la naturaleza de la realidad, las implicaciones que esto tiene para la conciencia. Todo esto ha sido increíble, Inés. No sé si Sí. quieras comentar algo que no hayas comentado y que quisieras señalar o platicar un poco ya en recta final como sobre lo que se está haciendo en Resonance, en la Fundación Resonance o cualquier otro de los proyectos en donde estés involucrada. Sí. Sí, claro que sí. Mira, fíjate, primero que nada, esta teoría de la que estoy hablando la damos de manera gratuita en la fundación. Si se van a Resonance Science Foundation español, porque nos gustaría también aumentar un poco ¿no? El impacto en la comunidad hispana, porque pues tenemos, ya en la escuela de por sí hay más de 140.000 personas inscritas en la formación. Como es gratuita, pues mucha gente se inscribe, ¿no? No quiere decir que todo el mundo lo está haciendo, pero hay una opción de esos 140.000 personas que sí sí la están tomando de manera, digamos, escolar, ¿no? Luego, entonces, si quieren saber sobre más detalles sobre el modelo holográfico generalizado, porque es muy sencillo, de verdad, es algo que yo daría como obligatorio, como en lugar de estar perdiendo el tiempo viendo qué teoría, es esta teoría la que yo estudiaría, ¿no? Se llama el curso de ciencia unificada en español, la dictamos el equipo de investigación, ¿no? Otra de las cosas en las que estamos trabajando, bueno, yo estoy trabajando en una parte que, bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero justamente conectando el modelo holográfico con la mecánica cuántica. O sea, la idea ahorita es encontrar la mayor cantidad de paralelismos, de traducciones, porque ahora hay que traducir todo lo que se conoce de la física en términos del modelo holográfico generalizado, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy en una parte de esa traducción, pero además está por salir el gran trabajo, que es el que te digo que tiene la parte fractal que estaba en gestación. Esa era la parte que faltaba para generar la ley de escalamiento completa que dé una teoría unificada ya como tal. Y esa teoría unificada lo que nos va a aportar es cómo entender la gravedad realmente, cómo entender qué es lo que realmente es la gravedad y cómo se conecta con el electromagnetismo, con el electromagnetismo, ¿no? Ya vimos que, ya yo más o menos dije que era un mecanismo de retroalimentación en el que ambas están involucradas, ¿no? Y eso nos va a permitir es hacer tecnología gravitacional, control gravitacional. ¿Por qué? Porque somos expertos en entender, toda la tecnología que tenemos es electromagnética, todo lo que tenemos es teoría electromagnética, ¿no? Toda nuestra tecnología. Y somos pésimos para el tema de la masa, todo lo que es el peso, la masa, moverse, y todo lo que implica la materia, que es, digamos, la fuerza gravitacional, es un desastre. Bueno, ahorita vamos a entender cómo pasar del electromagnetismo a la gravedad y viceversa, es decir, control gravitacional, que es lo que nos falta para
salir, digamos, a hacer una especie interestelar, entre otras cosas. Eso nos va a permitir también tener energía directamente así, o extracción de energía del espacio, es decir, fuentes de energía sustentables. Y la tercera sería la salud. Porque una vez que entiendes que esta es la fuente de energía, la verdadera fuente de energía, tú vas a encontrar mecanismos de salud, de bienestar, que son mucho más acordes con nosotros, como sistema biológico y con el entorno, con el planeta, ¿no? También. O sea, sería algo más ecológico, una tecnología y una manera de vivir mucho más ecológica, ¿no? Y desde primeros principios. Entonces, y bueno, otros proyectos en los que estoy involucrada, pues bien, en estudios de la conciencia, digamos que desde el modelo que yo estaba trabajando como el quantum de conciencia, de la partícula de la conciencia, pues, y a través de una cantidad de coincidencias también que se han suscitado en estos últimos años, estoy involucrada con experimentos que tienen que ver con de Jacobo Grinberg, ¿no? Pero desde una persona que trabajó con él en los dos años durante el tiempo que Grinberg estuvo trabajando en el laboratorio, cuando él fundó su laboratorio. Digamos, Grinberg desapareció en el 94, ¿no? Entonces esta persona trabajó con él en el 90, en el 94, 2 años. Y desde allí, por temas de resonancia, ¿no? Por temas de sincronicidad y de resonancia, hemos logrado continuar con unos experimentos que quedaron así como en veremos, ¿no? En su laboratorio, que son los experimentos de la interacción de la mente con el campo cuántico, usando un láser como sonda. Entonces, no es que la persona esté moviendo con su mente el láser, es que la persona, de la conciencia en ese estado de meditación que él mismo desarrolló, y por el cual nos podemos entrenar para hacerlo, modifica la estructura del espacio, y al modificar la estructura del espacio, entonces el láser sondea esas diferencias en la estructura del espacio. Y eso es lo que nosotros estamos midiendo. Esa es la hipótesis, ¿ves? ¿Esta modificación ocurre a nivel subatómico? La modificación de Mucho la más que estructura del... subatómico. Ok. Es la estructura del espacio O sea, mismo, justamente. entonces no es perceptible al ojo, pero sí es medible con cierta Sí, instrumentación. Ok, sí. wow. Sí, efectivamente eso es lo que, eso es lo que hemos estado dando. Y no son cambios pequeños, no son cambios que solo son relevantes porque son estadísticamente Estadística. significativos, sino que son verdaderamente muy, muy marcados. Por supuesto que esto está en una etapa preliminar y hay muchísimo que hay que hacer todavía, pero incluso, bueno, tenemos un libro, no sé si puedo hablar Por de ese supuesto. trabajo, Sí, pero seguro. bueno, es que justamente aquí lo tengo. Entonces, se llama, así se llama, Shinterji, el libro de la puerta de atrás, y habla sobre todo este proceso. En realidad es una historia como una novela, parece, ¿no? La novela de la persona, de la vida de la persona y cómo todo esto se fue desplegando de manera tal, a través de sincronicidad y de resonancia, al punto que ahora hemos llegado a hacer estos experimentos. Entonces al final cierra con la parte experimental, pero no es como un entramado de historias que se van entretejiendo de manera que, bueno, se hacen con el libro, ¿no? Porque estos resultados que son muy preliminares todavía no los vamos a publicar en revistas arbitradas, primero que nada, porque no nos los aceptarían, y segundo, porque, sí, o sea, y la verdad no estamos haciéndolo para demostrarle nada a nadie, o sea, esto es una búsqueda que queremos emprender bueno, por muchas razones que ahorita no entran al caso, ¿no? Entonces, no estamos aquí para que nos dé la palmadita en la espalda la ciencia oficial, ¿no? Entonces, no, la teoría holográfica es verdad que nos pone en otro paradigma, estamos en otro rollo. Entonces, bueno, lo que no quiere decir tampoco que estamos hablando del pensamiento mágico, porque eso es otra cosa con la cual hay que tener mucho cuidado, y es que yo una vez que leí este libro, yo me di, bueno, y yo es algo que yo ya sabía, pero el tema de creer que tú con la voluntad puedes cambiar todo nada más que porque, o sea, fíjate lo que estamos diciendo, acabamos de decir que hay una concatenación de referenciales en las cuales todas las escalas están implicadas. Ujú. Bueno, imagínate el trabajo que hay que hacer para Claro. que todo eso se mueva a tu favor. Claro, por eso, ese es el Entonces, peligro de, qué bueno que tocaste el tema, Inés, ese es el peligro del pensamiento positivo. O sea, una cosa es exacto. el camino hacia la unidad, una cosa es la vía mística, una cosa es la vía mágica, y otra cosa es andar tocando el tambor y pensando que sabes que por prender el incienso y tocar el tambor ya estás automáticamente No, transformando el lugar y la energía. Estamos hablando de cosas que si bien
Muy complejo. Ajá, exacto. Si bien a un nivel es una unidad y es algo simple, estamos entendiendo que hay un proceso de degradación de la energía a través de diferentes escalas, lo cual, como tú señalaste, va causando complejificación en todos estos niveles. Y entonces no es un proceso que se traduzca a, sí, pensamiento positivo, échale ganas, ¿no? Y No. como se O con dice tu en mente, México, esto del pobre es claro, así pobre que, porque quiere, ¿no? Es como, no, exacto, no tiene que ver con la voluntad. De hecho, el aspecto de la voluntad es un aspecto pequeño en relación a todo el mecanismo como tal, completo, de la creación de la realidad, ¿no? Entonces, y bueno, y menos mal también, ¿no? Porque sí, se tenía que decir. estaríamos sujetos a las voluntades de todo el mundo y sería una cosa muy extraña para convivir, ¿no? Pero bueno. Claro, claro, Este, claro. entonces, bueno, yo con eso diría pues, entonces, bueno, estamos en eso. Ese es el libro, se puede conseguir en lapuertaatrás.com si les interesa saber más sobre esa historia. Y yo voy a seguir, y bueno, síganos en las redes sociales, Resonance Science Foundation en español, o Shintergy también. Son dos cosas diferentes, pero están en relación porque pues, Lineadas. hemos estado involucrados en experimentos con Nassim Haramein también, ¿no? Entonces, bueno, Excelente. Sí, bueno, ya pondremos links de Resonance y de Shintergy aquí en la descripción del video. sí, Y ok. sí, de verdad, yo he tenido la oportunidad de ver conferencias de Nassim, de conocer a personas que están involucradas en la investigación y es un súper personaje, sobre todo porque si bien pueden haber críticas a la teoría o a todo lo que él está hablando, lo que es innegable es que está planteando un cambio de paradigma en la manera de entender la naturaleza de la realidad y sobre todo cuando sabes que hay gente como Jacobo Greenberg, ¿no? Como David Bohm, o sea que no es algo que se esté realmente inventando, ¿no? Como decimos en México, sacándote de lo de la manga, ¿no? Improvisando una ocurrencia o cosas así. No, sino que esto es totalmente coherente con el orden implicado de David Bohm, por ejemplo, ¿no? Con la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, eh, por ahí también con el universo participativo, ¿no? De John Wheeler. Muchos antecedentes, ¿no? De teorías unificadas. Y aquí la clave es que precisamente a través de la holografía y de lo fractal llegamos a este concepto de vacío cuántico que no es poco, y no es poco decirlo, Inés, o sea, creo que en este programa se explicó el origen del universo, así de simple. Y cuando lo entiendes así es como, claro, como nunca se me había ocurrido que lo que está acá maximizado, para resolver el enigma, lo único que hay que hacer es minimizarlo, pero no minimizarlo en el sentido de ir a la escala más inferior, sino entender que el secreto era sencillamente juntar lo que ya está y traerlo a un punto reducido en donde se puede estudiar el patrón. ¿Cuál es ese patrón? Que hay una energía que viaja a través de los fractales, ¿no? Y que por eso encontramos como este blueprint, esta huella, ¿no? En las huellas digitales, ¿no? En los huracanes, en los tornados, encontramos todas estas representaciones fractálicas en la realidad, porque vendría a ser como una prueba fehaciente de que hay un patrón que se está repitiendo a través de las diferentes escalas, ¿no? Es loquísimo, es loquísimo. Esto debería de ser un cambio de paradigma en las personas que lo Bueno, estudian. no solo debería, lo va a hacer, porque date cuenta, este modelo, y no lo había mencionado antes, pero aprovecho para mencionarlo ahorita, el modelo holográfico en sus etapas iniciales, que era solamente la parte holográfica, ya alcanzaba a predecir cosas que para la física del modelo estándar son complejísimas y que utilizan 17 parámetros de ajustes y no sé cuántas variables. Aquí estamos hablando de que sencillamente con matemática de secundaria prácticamente y de geometría muy claros y tener muy claro el mecanismo, determinas o predices el radio de carga del protón dentro del margen del error del experimento y lo predijo antes de que salieran las correcciones de esa medida experimental. Es decir, para que se entienda. Nassim desarrolla la teoría, llega el modelo holográfico para el protón y encuentra una solución para el radio del protón relacionado con su masa. Y eso le daba un cierto valor. Ese valor que le estaba dando era 4% más pequeño que el valor referenciado para ese momento, el valor estándar de Kodata. Okay. Eso fue en el 2012. 2013 hacen unos nuevos experimentos del protón
y en esos nuevos experimentos del protón encuentran que el protón era 4% más pequeño, que era la predicción de Nassim. ¿Me explico? El modelo estándar como loco, no sabían qué hacer. Lo llamaron la crisis del protón. Al final lo que hicieron fue tener que cambiar sus ecuaciones así a última hora y quitar términos que habían puesto y no sé qué, no sé cuánto, para poder otra vez llegar al valor. Nassim lo predijo con un modelo muy básico. O sea, estamos hablando, y desde esa perspectiva se ha predicho la masa del electrón, se ha predicho la masa de los agujeros negros, se están prediciendo la masa de las estrellas, y ahorita ya tenemos la ley de escalamiento completo. O sea, no hay duda de que esto va en serio. Entonces, bueno. Y si Solo todo para que... sigue, no, excelente anotación, y si todo sigue conforme al plan, o sea, siguiendo esta idea de las predicciones y tal, pronto también deberíamos de tener ya esta tecnología que, por ejemplo, antigravitacional, que extrae energía del vacío cuántico, eh, y ahí ya sería algo contundente, ¿no? Contundente. Y va a ser inmediato. O sea, la razón por la cual se ha tardado tanto en salir el artículo es porque está cerrando por todos lados la mayor cantidad de nudos posible para que esto sea como que ya irrebatible. Esto sale y cambia el paradigma porque sí, porque sería ya inhumano, sería casi un crimen de lesa humanidad continuar haciendo esas otras teorías que lo único que Claro, están haciendo perder es el tiempo. dando el dinero Y el dinero. de los impuestos, el dinero del gobierno, quemándole las cabezas a la gente o convirtiendo a la gente en personas neuróticas porque el científico, o sea, imagínate una teoría que no te aporta algo, que no te aporta contención, que viene del desorden, y al desorden vamos, que venimos de quién sabe qué y vamos a la muerte térmica. O sea, eso no es psicológica y psíquicamente agradable o sea, no tenemos sostén, somos una especie huérfana en cuanto a nuestro físico. No tenemos arraigo, no tenemos contención, me explico, porque nuestra psique no tiene arraigo, no tiene contención. Y esta teoría lo está aportando. Entonces, las implicaciones que esto tiene psicológico, sociológico, económico, son altísimas, altísimas. Es unificado en todo aspecto, o sea, a todas las áreas de la vida. Entonces, bueno. Fascinante conversación, Inés, de verdad. Las implicaciones tocan todos los campos de la experiencia humana, el potencial es infinito, también se podría decir. Y bueno, también el agradecimiento infinito porque de verdad ha sido uno de mis programas favoritos. O sea, sí llegué a un momento en el que, claro, he visto conferencias de Nassim y tal, pero en este momento también me hicieron clic cosas que no había considerado en su momento. Muchísimas gracias, Inés. Estamos en contacto para hacer una segunda edición de esto en cuanto haya oportunidad, ¿vale? Genial, genial, Libro. Muchísimas gracias, me encantó y espero que, bueno, que contemos con la charla. Claro que Muchísimas sí. gracias. Un Chao. abrazo, ¿eh?